Pues bien, vamos a continuar con el temario y hoy vamos a ver otra parte del álgebra vectorial. Vamos a seguir contemplando lo de norma, lo de vector unitario que vimos la sesión anterior, suma, multiplicación por un escalar, pero ahora vamos a introducir una nueva operación que en este caso se conoce como el producto punto o el producto escalar. Entonces, aquí hay que tomar en consideración lo siguiente, que se los había comentado la sesión anterior al final. El producto punto o escalar, pues es una función que toma dos vectores. Aquí voy a tomar en este caso vectores de R2, de dos componentes. Toma dos vectores, los opera y nos devuelve un escalar, un número real. Esto es lo que conocemos como el producto punto. Voy a suponer que tengo aquí dos vectores, el vector U de componentes XY y el vector V con componentes A y B. Para llevar a cabo el producto punto, solamente hacemos esta operación. U.V lo podemos expresar también con los vectores, ya directamente con las componentes. Y es lo mismo que X por A más Y por B. Es decir, tomo las primeras componentes de cada vector, las multiplico entre sí. Tomo las segundas componentes de cada vector, las multiplico entre sí. Y esos dos productos al final se suman. Eso es lo que hacemos al calcular el producto punto. No es otra cosa más que realizar una especie de multiplicación matricial. De hecho, cuando ustedes lleguen a matrices y vean la multiplicación matricial, cómo se realiza la multiplicación matricial, lo que se está haciendo ahí es aplicar esta operación. Entonces, esta es la operación matricial más simple que existe, que aquí, en términos de geometría analítica, pues no le vamos a llamar como tal operación, multiplicación matricial, le vamos a llamar producto punto y la vamos a definir de esta forma. Primera componente por primera componente más segunda componente por segunda componente. Eso al momento de estar tratando vectores con dos componentes. Si tomamos en cuenta un espacio con tres componentes, ya hablando de tres dimensiones, pues entonces lo único que vamos a hacer es agregarle el sumando con las terceras componentes multiplicándose. Por ejemplo, si tengo el vector M, componentes X, Y, Z, tengo el vector N, componentes A, B, C, pues vamos a definir el producto punto de M con N como XA más YB más ZC. Entonces nada más le agregamos ese último sumando de Z por C. Y pues así es como tendríamos la definición del producto punto tanto en 2 como en 3 dimensiones. Se puede definir con más dimensiones. Pueden tener ahí vectores con 4, 5, 20 componentes y el producto punto se define exactamente igual. Incluso en álgebra lineal van a conocer un producto punto que en lugar de números reales va a tener números complejos y se va a definir exactamente de la misma manera. Primera componente con primera, segunda con segunda, tercera con tercera y después se suman los tres productos o los productos que ustedes obtengan. 2 en 2 dimensiones, 3 en 3 dimensiones. Ahora, este producto punto es sumamente importante dentro del álgebra vectorial, ya que este es el que nos va a devolver la noción de medir. A ver, les hago una pregunta. ¿Cuántos tipos de mediciones existen?
Hablando de cuestiones espaciales nada más. Distancia, esa es una. Distancias, longitudes. A ver, una de las magnitudes espaciales que podemos medir es la longitud. Cuando miden la distancia entre dos puntos, incluso si tomamos en cuenta áreas y volúmenes, también estamos midiendo longitudes, nada más que lo estamos haciendo en varias dimensiones, ¿no? La longitud tal cual la medimos en una sola dimensión, que vendría siendo de una recta. El área, pues medimos dos longitudes, un largo y un ancho. El volumen medimos tres longitudes, un largo, un ancho y un alto. La longitud, pues directamente son distancias. Y la otra forma de medir es lo que le vamos a llamar la orientación. Y las orientaciones las medimos con ángulos. Bien, pues resulta que si yo tengo, por ejemplo, un vector en particular, por ejemplo, nada más lo voy a poner como su segmento dirigido, y tengo un sistema de referencias que podría ser el sistema coordenado XY, y aquí tengo el vector U. El vector U pues va a tener una magnitud, como lo vimos la sesión anterior, como lo comentamos desde antes de vacaciones. La longitud de este vector pues es la distancia, es su longitud, es su magnitud, que vendría siendo la norma. La norma pues no es otra cosa más que una distancia. Y el día de ayer comentamos que existen ángulos que son directores de U. Bueno, con estos tres, los dos ángulos directores y el módulo del vector, su norma, pues entonces tenemos lo que vendrían siendo las dos características que nos va a dar este producto punto, las formas de medir dentro de un espacio, longitud, que vendrían siendo distancias, y orientación, que vendrían siendo ángulos. Ahora, para calcular estos, hay que tomar en consideración cómo se va a utilizar el producto punto. Por ejemplo, bueno, no por ejemplo. Aquí necesito primero plantear unas propiedades que debe cumplir este producto punto para que podamos establecer estos dos. Lo que son las distancias y los ángulos. Bien, el primero. Las propiedades del producto punto. La primera propiedad le vamos a llamar linealidad. En la propiedad de linealidad vamos a establecer lo siguiente. Si yo tengo el producto punto de un vector multiplicado por un escalar, punto, la suma de otros dos vectores, entonces esto va a ser igual a distribuir el vector que se encuentra del lado izquierdo y sacar el escalar.
Hagan de cuenta que es algo similar a lo que hace la derivada. ¿Ustedes se acuerdan que la derivada, cuando calculamos derivadas, podemos sacar los escalares y podemos separar las sumas? Pues sucede exactamente lo mismo con el producto punto y esta propiedad de linealidad. Cuando ustedes tienen un escalar multiplicando un vector punto, otro vector, el escalar sale de ese producto punto. Cuando ustedes tienen un vector punto, una suma vectorial, pues ustedes pueden separar esa suma y realizan el producto punto con los vectores que se encuentran involucrados. Entonces, con esta, pues podemos establecer diferentes cuestiones al momento de querer calcular ciertos productos punto y pues nos va a permitir que podamos simplificar algunas expresiones. La segunda propiedad se llama simetría. Y la simetría pues es como una especie de conmutación. Porque si ustedes tienen el producto punto entre los vectores u y v, es lo mismo que el producto punto de v con u. Es decir, ustedes pueden cambiar el orden de los vectores y el resultado se va a conservar. Siempre va a ser el mismo. Por eso es que se le llama simetría. Le pueden llamar conmutación, pero se prefiere el término simetría debido a cuestiones que ustedes van a observar en álgebra lineal, básicamente con números complejos. Por eso se le llama simetría, pero también pueden considerarla como una conmutación. Y la tercera propiedad del producto punto, pues es la positividad. Pues bien, en el caso de la positividad, resulta que si un vector u es diferente de un vector especial, que en este momento vamos a conocer, denotado por un 0 con una barra, entonces el producto punto de el vector u consigo mismo siempre tiene que ser mayor a 0. Y aquí les voy a poner una notita. Este vector 0 se le llama vector nulo. Y el vector nulo pues solamente contiene ceros como componentes. Digámoslo así, pues es el vector de posición del origen. Entonces, si un vector u es diferente de este vector nulo, o vector 0, también le pueden llamar vector 0, eso quiere decir que al aplicar el producto punto de u consigo mismo, les va a devolver mayor a 0. Y de ahí la importancia del producto interno, del producto punto, perdón, para poder realizar mediciones, ya que este concepto de positividad nos permite introducir las medidas, la medida de longitud, la medida de ángulos. Ustedes están de acuerdo que las longitudes son positivas. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, pues esa característica viene precisamente de la positividad del producto punto. Cuando ustedes estén realizando mediciones con el producto punto, pues quiere decir que están aplicando producto punto de un vector consigo mismo y a partir de ahí van a poder establecer longitudes, normas, ángulos, componentes escalares, componentes vectoriales, que es un tema relacionado con el producto punto y que vamos a comenzar a ver más al rato, ¿sí? Bueno, pues con estas propiedades vamos a poder establecer varias cuestiones del producto interno, del producto punto. Vamos a poder enriquecer esa parte de lo que hemos visto de álgebra vectorial con la suma, los cosenos directores, el vector unitario y la norma. Ahora, es importante que utilicemos que conozcamos esta herramienta,
porque la vamos a utilizar sobre todo en plano. Nos va a devolver varias cuestiones, por ejemplo, paralelismo, ortogonalidad, que es lo mismo que la perpendicularidad, y en un momento más vamos a ver cómo medir ángulos entre vectores. Bueno, a ver, vamos a ver la primera parte de distancias. Primero, tengo un vector U, componentes X, Y, Z, y de acuerdo a lo que ya hemos visto, pues la norma de este vector U es tomar cada componente, elevarla al cuadrado y sumar esos cuadrados, ¿no? Que lo vimos como una deducción del teorema de Pitágoras. Ahora, en realidad, el teorema de Pitágoras está basado en el producto punto, en la propiedad de positividad. Vamos a ver qué es lo que sucede. Voy a aplicar el producto punto de U consigo mismo. Entonces sería el vector X, Y, Z punto el mismo vector X, Y, Z. Y entonces, como acabamos de ver que se realiza el producto punto, primera componente con primera componente, pues me quedaría X cuadrada. Segunda componente con segunda componente, sumaría Y cuadrada. Y tercera componente con tercera componente, sumaría Z cuadrada. Dense cuenta que esta expresión que acabo de obtener, lo que vendría siendo U punto U, la puedo sustituir acá en la norma. Y entonces la norma de un vector también la pueden definir como la raíz del vector punto el mismo. Y entonces aquí nos damos cuenta que el teorema de Pitágoras, que es el que utilizamos para plantear la norma, en realidad viene del producto punto entre dos vectores. Por eso es que cuando este tipo de construcciones vectoriales, que vendrían siendo los espacios R2 y R3, les colocamos el producto interno, los utilizamos con producto interno, con producto punto, entonces decimos que se llaman espacios vectoriales euclídeos, porque están basados en la norma euclideana que se basa en el teorema de Pitágoras, que es parte fundamental de la geometría euclideana, ¿sí? Ahora, toda esta parte probablemente la vean en álgebra lineal un poquito de manera más abundante, ya cuando definan lo que es el producto interno, ahí sí es correcto llamarle producto interno, aquí solamente le llamaremos producto punto, ¿sí? Pero entonces, dense cuenta que el teorema de Pitágoras, así tal cual como ustedes lo conocen, viene de esta construcción vectorial, del producto punto de un vector consigo mismo. Ustedes están de acuerdo que la única manera en que esto sea cero, pues es que X, Y, Z sean ceros. Con uno que sea diferente de cero, pues ya no nos va a dar una norma nula. Por eso es que la positividad toma de inicio que el vector U es diferente del vector nulo que acabamos de conocer. Bueno, pues como las normas pues, nos definen distancias, pues ya vemos que el producto punto nos ayuda con esas mediciones, medición de longitudes. Ahora vamos a ver cómo nos va a ayudar para medir ángulos.
Bien, voy a tomar entonces en consideración el ángulo entre vectores. Voy a poner aquí dos vectores. Este es un vector U. Este es un vector V. Y cuando hablamos de ángulo entre vectores, vamos a calcular el menor entre ambos, que vendría siendo ese. Este le voy a poner phi. En lugar de alfa le voy a poner phi, para no confundir con el vector, con el ángulo director de algún vector en particular. Entonces, el ángulo phi, que se mide entre vectores, se realiza al calcular la orientación de un vector respecto a otro, por ejemplo, de v respecto a u, o también de u respecto a v, y que esa orientación sea de menor magnitud posible, porque así tal cual como tienen esta construcción, pues tendrían dos ángulos, el interno y el externo. Entonces, el ángulo interno es el de menor magnitud y es el que vamos a tomar en consideración como el ángulo entre vectores. Bueno, pues resulta que ustedes pueden construir mediante el teorema de Pitágoras, la ley del coseno, un triángulo rectángulo, de esta forma, un triángulo cualquiera, de esta forma. Ahí ustedes pueden observar que conocen dos lados de este triángulo, que es U y V, y conocen el ángulo entre ellos. Entonces, el ángulo entre U y V es phi. Por lo tanto, pueden aplicar la ley de coseno, ¿sí? Lo aplicarían en términos de normas, porque a final de cuentas, si ustedes tienen, por ejemplo, aquí un punto A, aquí un punto B, pues pueden calcular la norma de este segmento dirigido a partir de la ley del coseno, ¿sí? Bueno, para no estar contemplando más tiempo en la sesión, les voy a poner en este video un enlace al video que tengo de álgebra lineal del semestre pasado, donde muestro cómo es que se construye el ángulo entre vectores. Y adicionalmente, pues ustedes tienen la demostración en la lectura correspondiente. Ahorita les digo qué lectura es, que por cierto esas ya las puse disponibles. En la lectura 37, que es el producto escalar, en la sección 2 de ángulo entre vectores, ahí ustedes van a poder observar toda la demostración de cómo se deduce el cálculo del ángulo entre vectores. Aquí solamente lo voy a mencionar. Gracias a la ley del coseno, pues resulta que podemos calcular el coseno del ángulo phi como el producto punto de los vectores involucrados entre el producto de sus normas. Así es como podemos calcular el coseno del ángulo entre dos vectores. Entonces, a partir de esta forma es que vamos a poder calcular el ángulo entre el par de vectores que ustedes gusten. No interesa si es en 2, en 3 dimensiones, en lo que ustedes quieran. Con esto pueden calcular este ángulo entre dos vectores, siempre y cuando pues, los dos vectores tengan en común un vértice. En este caso, pues, tendríamos aquí este punto que estoy aquí rellenando, el vértice en común de los dos vectores, ¿sí? Ahora, recordemos que los vectores los podemos trasladar, entonces, de todos modos, si los vectores están separados, pues podríamos trasladarlos hasta un vértice en común y con esto podamos calcular este ángulo entre vectores.
Bueno, les reitero, la demostración pues está en la lectura 37, que desde ayer está disponible. Y pues les voy a dejar una tarjetita aquí en el video para que ustedes puedan ver ese desarrollo desde el punto de vista del álgebra lineal. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, primero vamos a proponer dos vectores, vamos a calcular el ángulo entre ellos y después vamos a ver un ejemplo un poquito más complicado de cómo calcular un ángulo entre vectores en cierta forma de manera indirecta. A ver, voy a proponer dos vectores, por ejemplo el vector m menos 1, 2, 3 y el vector n. Esos son los vectores que vamos a trabajar en este momento. Y lo que vamos a calcular pues es el ángulo phi que forman m y n. Eso es lo que vamos a calcular. El ángulo entre estos vectores. Entonces, para calcularlo, lo que debemos hacer es calcular el coseno de phi, es decir, m.n entre el producto de m, de la norma de m por la norma de n. Y entonces lo que debemos hacer es calcular el producto punto entre m y n y después calcular las normas de los vectores. Ahora, en un momento más les voy a comentar por qué es necesario que primero calculemos el producto punto. Porque vamos a hacer una pequeña especificación respecto a lo que es el significado cuando el producto entre m y n, el producto punto entre dos vectores, nos devuelva cero. A ver, entonces, lo que voy a hacer a continuación es el producto punto entre los vectores m y n. Entonces, m.n aquí pongo las componentes y aplicamos la regla del producto punto. Primera componente de m por primera componente de n más segunda componente de m por segunda componente de n más tercera componente de m por tercera componente de n. Ahí tengo ya de manera desarrollada el producto punto entre los vectores m y n. A ver, aquí me queda menos 2, aquí me queda más 2 y aquí me queda 6. Pues eso quiere decir que el producto punto entre m y n pues es 6. Bueno, pues ya tenemos ahí entonces el numerador de la expresión del ángulo entre vectores, m.n. Bien, a ver, entonces, pues hay que calcular ahora las normas de los vectores. Norma de m, pues es la raíz de cada una de sus componentes al cuadrado. Aquí pues ya no, nada más quería mostrarles de dónde venía la norma del vector, pero pues ya podemos calcularlas como lo hemos hecho en el día de ayer, ¿no? La primera componente al cuadrado, menos 1 al cuadrado pues es 1, segunda componente al cuadrado, que es 4, y tercera componente al cuadrado. Y en consecuencia la norma del vector, en este caso es raíz de 14. Aplicamos lo mismo para n,
primera componente al cuadrado, segunda al cuadrado, tercera al cuadrado. Y nos queda que es la raíz de 9. 4 más 1 más 4, pues es 9. La raíz de 9 es 3. Y pues ya tenemos las normas. Ya tenemos el producto punto entre los vectores. Ya tenemos las normas de los vectores. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, pues ya es calcular el coseno del ángulo. Y a partir del coseno del ángulo, pues calcularemos lo que vendría siendo el ángulo entre vectores. Ahí, ya que tengo los datos. Entonces, coseno del ángulo phi era el producto punto de m con n entre el producto de sus normas. Es decir, esto nos va a quedar como 6 entre la norma de m, que es raíz de 14, y la norma de n, que es 3. Ahí nada más las intercambié para no poner el 3 después de la raíz y ponerlo como acostumbramos en álgebra. Bien, ese es el coseno del ángulo. Por lo tanto, pues lo que debemos hacer es calcular, es aplicar la función inversa del coseno. Aquí lo voy a poner como ángulo cuyo coseno o coseno a la menos 1, como lo conocen en las calculadoras. Y a ver, ayúdenme, ¿cuánto les devolvería el ángulo cuyo coseno es 6 entre 3 raíz de 14? Ajá, exactamente. 57.68. 69 le voy a poner para redondear grados. Y con esto pues ya hemos calculado el ángulo entre vectores. Ahora, ya que sabemos cómo calcular ángulos, vamos a ver un ejemplo un poco más elaborado. Con dos vectores vamos a calcular el ángulo entre ellos. Entonces, los datos son los siguientes. Nos indican que existe un vector P. El vector P va a tener las siguientes características. La primera es que forma 45 grados con el eje X. La segunda es que forma 60 grados con el eje Z. Nos indican que hay otro vector, un segundo vector que se llama Q. Sus características son las siguientes. Forma 50 grados con el eje X y además forma 60 grados con el eje Y. Lo que nos piden es encontrar el ángulo phi, considerando que phi es el ángulo entre P y Q. Entonces, con esto nos están pidiendo encontrar un ángulo entre vectores, pero con información de los ángulos directores de cada vector, ¿sí?
Aquí nos están pidiendo el ángulo entre P y Q, considerando algunas características de P y de Q. A ver, ¿qué piensan? ¿Cómo podríamos encontrar el ángulo entre estos vectores? Recuerden que aquí tenemos los ángulos directores. Si a los ángulos directores les calculamos sus cosenos directores, pues están de acuerdo que obtendrían las componentes de un vector unitario, ¿no? Es lo que vimos la sesión anterior. Si tenemos un vector unitario, sus componentes van a ser los cosenos directores de ese vector, del vector original, antes de volverlo unitario. Pensemos en la geometría de los vectores unitarios. Supongamos que este es nuestro vector P y este es nuestro vector Q. Cuando normalizamos cada uno de esos vectores, en realidad lo que estamos haciendo es cambiar su tamaño. ¿Por qué? El vector unitario P pues vendría siendo 1 entre la norma del vector original P por el mismo vector. Y resulta que cuando multiplicamos un vector por un escalar, lo único que hace el escalar es cambiar la magnitud. Aquí con el vector unitario pues lo estamos viendo. P va a tener una magnitud específica, la denotada por la norma. Cuando dividimos al vector entre su norma, estamos ajustando a que el vector tenga magnitud 1. La longitud del vector va a ser 1. Entonces, cuando toman un vector y lo multiplican por un escalar, lo único que están haciendo pues es cambiar su magnitud, no están cambiando su orientación. Entonces, dense cuenta que cuando calculan el vector unitario de P, lo único que hacen es esto, cambiarle su tamaño. No cambia la orientación sigue en esa misma dirección de P. De hecho, el vector unitario estaría encimado a P. Si hacemos lo mismo con Q, pues resulta que tendríamos también un vector unitario aquí que estaría encimado a Q. Y esas magnitudes de P y de Q, esas normas, pues ya sabemos que valen 1, que ambas valen 1. Y el ángulo entre los dos vectores, este ángulo que sería phi, dense cuenta que se conserva tanto en los vectores originales como en los vectores unitarios. De tal manera que aquí podemos concluir que el ángulo entre P y Q es igual al ángulo entre el vector unitario a P y el vector unitario a Q. Siempre, eso se va a conservar siempre. Porque lo único que hacemos con los vectores al normalizarlos es cambiarles su magnitud, cambiarles la norma. No les cambiamos la orientación. Entonces, dense cuenta que si queremos calcular el coseno del ángulo phi, tendríamos que calcular el producto punto entre P y Q unitarios, divididos entre su norma, pero la norma de P unitario pues es 1, la norma de Q unitario pues es 1, y entonces el coseno del ángulo se convierte en el producto punto de P unitario con Q unitario. Así también podemos calcular el ángulo entre vectores. Podemos normalizar los ángulos, los vectores involucrados
y el producto punto entre esos unitarios nos devuelve ese ángulo entre vectores. A ver, entonces, para el vector unitario en P, recordemos que las componentes son coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma. Para este vector, ¿cuánto vale alfa? Según los datos que nos dieron de inicio. Exacto. Que es el ángulo de P con el eje X. ¿Cuánto valdría beta? No nos lo mencionan, entonces no podemos asumir que sea 0. Entonces beta no lo conocemos. Y gamma, la magnitud, el ángulo con el eje Z, ese sí nos lo dicen que es 60 grados. Exacto, exacto. Bien, pues entonces lo que debemos considerar aquí es calcular primero el coseno de beta, no como tal el ángulo beta, sino más bien su coseno. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recordemos que la norma del vector unitario, pues es 1. Entonces, lo que podemos hacer aquí es esta norma 1, pues la calculamos a partir de la componente en x al cuadrado, más la componente en y al cuadrado, más la componente en z al cuadrado. Porque estamos calculando la norma. Ahora, como es un vector unitario, ya hablamos de que podemos usar nada más el vector unitario. Pues cada una de las componentes, que son los cosenos directores, van a ir al cuadrado. Y pues aquí tendríamos 1 tendría que ser igual a la raíz. Es más, puedo elevar al cuadrado ambos lados para que la raíz se simplifique. Ahora, alfa vale 45 grados. ¿Cuánto vale el coseno de 45? Raíz de 2. Raíz de 2 entre 2. El coseno de 45 grados, sustituido acá, es raíz de 2 sobre 2. Elevado al cuadrado, pues es 2 cuartos. Ahí es 0.5 exactamente, ahí sí es 0.5. 2 cuartos. Lo voy a dejar ahí en cuartos. Más coseno al cuadrado de beta, que no lo conocemos, más coseno cuadrado al cuadrado de gamma. ¿Cuánto es? El coseno de 60 es 1/2 y elevado al cuadrado pues es 1/4. Bien. Pues ahí lo tenemos. Entonces podemos despejar el coseno cuadrado de beta. 2 cuartos más 1/4 son 3 cuartos. 1 menos 3 cuartos pues es igual al coseno cuadrado de beta. Y por lo tanto, el coseno de beta, ¿a qué es igual? ¿Están de acuerdo que el coseno cuadrado de beta es 1/4? Y entonces cuando calculan la raíz, pues resulta que el coseno de beta es 1/2.
Entonces, el primer vector unitario ya lo tenemos aquí. En este caso el ángulo es de 60 grados, beta vendría siendo de 60 grados, pero como estamos manejando el vector unitario, pues aquí no nos va a interesar mucho. El primer vector unitario es entonces raíz de 2 sobre 2, un medio y un medio, que vendrían siendo directamente los cosenos directores alfa, beta y gamma. Aquí pues ya lo puedo poner que alfa es igual a 60 grados y pues entonces coseno de 45, coseno de 60, coseno de 60, ese vendría siendo nuestro vector unitario, ¿sí? Ahora, aquí nada más les voy a hacer una pequeña aclaración. Recordemos que cuando calculamos la raíz tendríamos que tomar en cuenta coseno de beta igual a un medio, coseno de beta igual a menos un medio. Pero como ya estamos manejando ángulos, recuerden que habíamos comentado que el ángulo que vamos a manejar es el de menor magnitud. Entonces, el coseno de beta igual a un medio serían 60 grados. El coseno de beta igual a menos un medio serían 120 grados. El de menor magnitud, pues son 60 grados. Por eso es que no estoy tomando en cuenta el signo negativo después de calcular la raíz. Pues ahora hay que hacer lo mismo con el ángulo, con el vector Q unitario, que nos dice que forma 50 grados con el eje X y 60 con el eje Y. Entonces, lo voy a poner aquí rápidamente. El vector Q unitario, pues es coseno de 50, que vendría siendo el ángulo alfa con el eje X, coseno de 60, que sería el ángulo 60 es el ángulo beta, que forma Q unitario con el eje Y, y coseno de gamma, que no lo conocemos. En este momento, ese es el único ángulo director que no conocemos. Entonces, vamos a aplicar exactamente lo mismo que hicimos con el vector unitario P para que podamos calcular todas las componentes del vector Q. A ver, entonces, calculo la norma de Q, como es unitario, pues vale 1, y es primera componente al cuadrado, segunda componente al cuadrado, tercera componente al cuadrado. Aquí voy a realizar el desarrollo directamente con las expresiones de los cosenos. Y cuando despejamos el coseno de gamma, aquí es gamma, tendríamos que es 1 menos coseno cuadrado de 50 al cuadrado menos coseno de 60 al cuadrado. Ahí nada más fue el despeje de el coseno cuadrado de gamma.
Y entonces coseno cuadrado de gamma ¿cuánto les da? Que sería 1 menos el coseno de 50 elevado al cuadrado menos el coseno de 60 también elevado al cuadrado. Exacto. Eso es lo que nos da el coseno cuadrado de gamma. Y pues en consecuencia ya podemos, al calcularle la raíz, otra vez vamos a tomar nada más el signo positivo para asegurar que tenemos el ángulo de menor magnitud. Este lo voy a copiar. Y entonces ya las componentes las vamos a dejar en términos de 4 dígitos decimales. Voy a tomar entonces en consideración la raíz de 0.3368, que sería el coseno de gamma, es 0.5804. Ajá, exactamente. El coseno de 60 pues es 1/2. Y el coseno de 50 exacto, 0.6428. Bien, pues ya tenemos entonces los vectores P y Q. Por lo tanto, pues ya podemos calcular el ángulo entre ellos. Son los vectores unitarios. Les recuerdo que el ángulo original que debemos calcular es entre vectores P y Q no unitarios. Debido a que los vectores unitarios van en la misma dirección que los vectores originales, podemos utilizarlos para calcular su ángulo. Entonces, con base en esto, acá voy a copiar y pegar el vector P. Ahí lo tenemos. En términos decimales, pues este es 0.5, este es 0.5 y este es 0.7071. Vale. Pues ya podemos entonces calcular el ángulo entre estos vectores. Entonces, el coseno del ángulo φ, que es el ángulo entre P y Q, es igual al producto punto de P con Q. Y entonces vamos a realizar este producto punto. Recordemos que hay que multiplicar este por este, que en este caso aquí nos va a devolver lo voy a bajar un poquito. $0.4545 más el producto de este por este, 0.25,
más el producto de este por este. En este caso va a ser 0.2902. Y la suma ya de todo esto vendría siendo 0.9947. En consecuencia, si ustedes aplican el coseno a la menos 1 a 0.9947, les devuelve 5.9016 grados. 5.90 grados. Ahora, recuerden que como los vectores son unitarios, sus normas son 1, y en el denominador de la expresión del ángulo, pues nos va a quedar 1. Y listo. Pues ya tenemos aquí el ángulo entre dos vectores, calculado de manera indirecta. Hasta el momento, ya sabemos que el ángulo entre dos vectores, u y v, lo podemos calcular mediante su coseno. El coseno del ángulo es el producto punto entre los vectores divididos entre sus normas. Bien. Ahora, existen momentos en los cuales este producto punto es 0. Es el producto punto entre dos vectores diferentes. Entonces, el producto punto entre dos vectores diferentes sí nos puede devolver 0. En algún momento nos podría devolver 0. Ahora, ¿eso qué querrá decir? Vamos a ver lo siguiente. Las normas de los vectores son positivas. Siempre son positivas. Vamos a asumir primero, entonces, que los vectores u y v son diferentes del vector nulo. U y v siempre van a ser diferentes del vector nulo en este momento. Bueno, como las normas son positivas, pues son diferentes de 0, eso quiere decir que cuando el producto punto entre dos vectores es igual a 0, voy a tener que el coseno del ángulo vendría siendo 0 entre el producto de las normas. Aquí lo voy a denotar por un garabato, porque en realidad no nos interesa cuál es el valor del producto de normas de u y v. Solo sabemos que es positivo. Cuando ustedes tienen el cociente de 0 entre un número positivo, ¿cuánto les da? 0. Y entonces tenemos que el coseno de phi es 0. ¿Cuál es entonces el ángulo cuyo coseno es 0? 90 grados. Entonces, el producto punto entre dos vectores, cuando es igual a 0, es la condición que llamamos de perpendicularidad u ortogonalidad. Si ustedes aplican el producto punto entre dos vectores y les devuelve 0, automáticamente saben que esos dos vectores son perpendiculares entre sí. Siempre, eso va a suceder siempre. No importa si están en 2 o en 3 dimensiones, ¿sí? Es lo que le llamamos la condición de ortogonalidad. Dos vectores van a ser ortogonales o perpendiculares cuando el producto punto entre ellos sea igual a 0. Ahora, esto es sumamente importante porque nos permite definir muchas cuestiones geométricas. Dos de ellas las vamos a ver en el siguiente tema, que es el de recta y plano, que ya vendría siendo el último tema de nuestra asignatura. Y también nos va a ayudar
a formalizar cierta parte de lo que vendría siendo el producto cruz, el otro producto vectorial que mencioné en la sesión anterior. Entonces, si ustedes toman en consideración esta condición, pueden encontrar vectores perpendiculares entre sí. A ver, entonces, voy a tener, por ejemplo, estos dos vectores. El vector u, que es menos 3, 1, y el vector v, que va a ser 2 menos 2, 6. Estos van a ser los vectores que voy a manejar. Menos 3, 1 y 2, 6. Si hago el producto punto entre ellos, u.v, entonces hago el producto punto entre ellos, primera componente por primera componente más segunda componente por segunda componente. Este primer producto me va a dar menos 6, menos 3 por 2 da menos 6, más 6 por 1 pues es 6. Y esto en consecuencia les devuelve 0. Aquí podemos establecer entonces que U es perpendicular a V. U es ortogonal a V. Con el producto punto podemos establecer esto, que entre dos vectores haya perpendicularidad. Entonces, en un momento en GeoGebra vamos a ver que efectivamente hay 90 grados entre estos dos vectores, ya que lo corroboramos de manera analítica. A ver, ahí tengo GeoGebra. Entonces, los vectores que estamos trabajando son el vector u, que es menos 3, 1. Ahí lo tenemos. Y el vector v, que es 2, 6. Bien, pues ustedes pueden observar ahí que efectivamente estos dos vectores forman un ángulo de 90 grados. Es más, lo que voy a hacer es poner unos puntos aquí para medir el ángulo entre vectores. Este punto, el origen y este punto. Y entonces aquí lo medí al revés. Ahora sí. De aquí, acá, hacia acá, pues ven como efectivamente me dice que tengo 90 grados. Y eso analíticamente lo vimos al obtener el producto punto entre estos dos vectores. De hecho, aquí en GeoGebra también puedo calcular el producto punto, que es con la instrucción de producto escalar. Aquí tengo producto escalar entre el vector u y el vector v, pues me devuelve 0. Y pues efectivamente tenemos que forman 90 grados. El producto punto entre dos vectores igual a 0 me indica que los vectores son perpendiculares, son ortogonales. Hay 90 grados del ángulo entre ellos. Bueno, así lo podemos ver de manera geométrica. Y con esta parte de ortogonalidad, pues podemos hacer muchas cosas. Podemos encontrar vectores ortogonales a uno en particular, forzar a que se cumpla esa condición y podamos establecer, por ejemplo, lo que en álgebra lineal ustedes le van a llamar, van a conocer como una base ortogonal. Me voy a pasar a la pizarra.
Vamos a usar esta condición de ortogonalidad. Voy a tener dos vectores. Tengo el vector u igual a 1, 2, 3. Y tengo el vector w, que es x cuadrada x menos 1. Vamos a calcular los valores de x. ¿Qué valores puede tomar x? Para que el vector u sea ortogonal, sea perpendicular al vector w. Lo que estamos haciendo aquí es forzar a que un vector en particular forme 90 grados con otro ya conocido. Entonces, lo que estamos tratando de calcular es qué valores va a tener w, cuáles van a ser sus componentes para que sea perpendicular a u en todo momento. Pues nos vamos a la condición de ortogonalidad. U.w pues tiene que ser igual a 0. Entonces, aplico el producto punto entre 1, 2, 3, que es el vector u, con x cuadrada x menos 1, que es el vector w. Y esto lo vamos a igualar a 0. Bien, pues aplico el producto punto. 1 por x cuadrada, pues me queda x cuadrada. 2 por x, pues me queda 2x. Y 3 por menos 1, pues me queda menos 3. Y esto, para que exista ortogonalidad entre los dos vectores, pues tiene que estar igualado a 0. Y pues ya tenemos un polinomio que debemos resolver. ¿Cuál es la factorización de este polinomio? Menos 1 y 3. Entonces, los factores del polinomio son x por x más 3. Por x menos 1 igual a 0. Y entonces las raíces de este polinomio, los valores que hacen a este polinomio igual a 0, pues vendrían siendo x igual a menos 3 y x igual a 1. Con estos dos valores, de x igual a menos 3 y x igual a 1, aseguramos que se cumpla la ortogonalidad entre u y w. ¿Sí queda claro esto? Vale. ¿Me puedo pasar a GeoGebra? Bien, entonces aquí está GeoGebra. Voy a poner el vector que estamos trabajando, que es el vector u. U igual a 1, 2, 3. Bien, ahí tengo el vector u. Ese es el vector que estamos trabajando. Bien, voy a poner un deslizador que sería acá. Y voy a poner el vector w. En este caso, w en el ejercicio lo teníamos con el valor de x. Aquí, para que no se confunda con el eje x en GeoGebra, voy a utilizar este deslizador k. Y entonces el vector w vendría siendo k cuadrada, k menos 1. Bien, este vendría siendo el vector w, el que tengo aquí abajo. Ustedes pueden observar que con el valor de 1, que es uno de los que acabamos de encontrar,
Pues efectivamente hay 90 grados, de hecho ahí ustedes pueden observar que hay 90 grados entre los dos vectores. Voy a ocultar aquí los ejes. Ahí ustedes observan que efectivamente tanto U como W son perpendiculares, hay 90 grados entre ambos. Voy a mover el deslizador, por ejemplo, voy a aumentar el valor de K. Y ustedes pueden observar cómo esa perpendicularidad se pierde. Ahí parece que son perpendiculares, pero en realidad no lo son. Aquí hay un ángulo diferente. Voy a disminuir, por ejemplo, por ahí. Ahí ustedes pueden observar que el ángulo nuevamente es diferente, de 90 grados. Y voy a llegar hasta menos 3. Ahí está. Ahí sí ustedes pueden observar que existen 90 grados entre los dos vectores. Para darnos un poquito de orientación, vean cómo efectivamente aquí hay 90 grados entre ambos vectores. Ahí, de hecho ahí es donde se ven esos 90 grados. Puedo incluso hacerlo de manera analítica aquí en GeoGebra. Producto escalar entre U y W. Observen que con menos 3 nos da 0. Con un valor menor a menos 3, pues nos da otro producto, otro valor en el producto punto, diferente de 0. Lo mismo con cualquier valor entre menos 3 y 1. Y cuando llego a 1, pues nos devuelve otra vez 0 y hay 90 grados entre ambos vectores. Con valores mayores a 1, pues vuelvo a perder esa ortogonalidad. Y eso se ve reflejado en el producto punto, que es diferente de 0. ¿Sí? Entonces, con esta condición podemos establecer en qué momentos dos vectores van a ser perpendiculares, o bien, como en este ejemplo, podemos forzar a que esos vectores sean perpendiculares. ¿Sí? De hecho, me voy a pasar a la pizarra. Voy a seguir manejando este vector U. Y lo que vamos a hacer es obtener todos los vectores perpendiculares u ortogonales al vector U. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a encontrar todos los vectores que sean ortogonales a U. Ahora, ¿cómo le podemos hacer? Vamos a hacer algo muy simple. Ya conocemos dos de los vectores ortogonales a U, pero no son los únicos. Podemos tener una infinidad de vectores ortogonales a este que estamos manejando. Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a asumir que todos los vectores V son ortogonales a U. Eso quiere decir que V punto U tiene que ser igual a 0. Bueno, esta es la condición de ortogonalidad para que todos los vectores formen 90 grados con U. Bueno, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle una forma a V. En este momento no sabemos qué componentes tenga V. Conocemos dos posibles vectores, pero no son los únicos, como les comenté hace un rato. Pues lo que podemos hacer es definir al vector V con componentes, por ejemplo, X, Y, Z.
A final de cuentas, como es un vector que desconocemos al momento, pues podemos decir pues, que tenga componentes genéricas x, y, z. Solo me interesa que pertenezca que tenga las mismas componentes que el vector u, que tenga componentes x, y, z para que podamos realizar el producto punto entre ambos, ¿sí? Entonces, si aplico la condición de ortogonalidad entre v y el vector u, pues esto tendría que estar igualado a 0. Y pues hago el producto punto. X más 2y más 3z es igual a 0. Que se obtiene primera componente por primera componente, segunda por segunda, tercera por tercera y sumamos todos esos productos. De ahí salió ese x más 2y más 3z. A ver, ahora quiero preguntarles, ya vieron el tema de sistemas de ecuaciones lineales en álgebra. ¿Ustedes están de acuerdo que esta es una ecuación lineal? Bueno, pues todas las ecuaciones lineales que ustedes manejen vienen del producto punto entre un vector desconocido y un vector constante. Aquí acabamos de ver cómo x, y, z, punto, el vector 1, 2, 3 me devuelve esa ecuación lineal. Entonces el producto punto me ayuda a definir lo que son las ecuaciones lineales. Bueno, ¿cómo resuelven una ecuación lineal? Sí, pero eso sería cuando tienen más de una ecuación lineal. Cuando tienen una sola, sí, nada más tienen esta, lo que hacemos es despejar. Siempre despejamos una variable. Por ejemplo, de aquí voy a despejar x. X es igual a menos 2y menos 3z. Y al sustituir en el vector v, tendría menos 2y menos 3z, y y z. Y entonces todos los vectores perpendiculares a u deben tener esta forma. Aquí, como x depende de y y de z, pues podemos decir que y es un parámetro t1, z es un parámetro t2 y que ustedes pueden elegir de manera arbitraria. Vamos a decir que pertenecen a los reales. Entonces, podemos establecer que todos los vectores perpendiculares al vector u son menos 2t1 menos 3t2, t1 y t2. Ustedes van a ver que eso que están viendo en sistemas de ecuaciones lineales con múltiples soluciones, que les llamamos compatibles indeterminados, pues vienen precisamente de esto, de que ustedes pueden seleccionar dos parámetros arbitrarios y puedan elegir sus valores para encontrar los vectores en particular. ¿Sí? Entonces, todos los vectores perpendiculares a u tienen la forma que aparece aquí de v. ¿Sí? Y todo viene de aplicar la condición de ortogonalidad, que entre los dos vectores su producto punto sea igual a 0. Bueno, ya nada más para ver esta parte geométrica y ya con esto terminamos. Bien, ahí tengo entonces ya GeoGebra. Voy a ocultar primero este vector w.
y voy a poner la condición de ortogonalidad que vimos. Es decir, x más 2y más 3z es igual a 0. Esto lo vamos a conocer más adelante como la ecuación cartesiana de un plano. Ustedes pueden observar aquí esta figura, este lugar geométrico en color cian, pues que es un plano. Y observan ahí mismo, cuando el plano está de canto, ahí, que efectivamente hay 90 grados entre el vector u, que es el que tenemos aquí, y este plano, que nos va a representar la condición de ortogonalidad que vimos hace un momento. Voy a descubrir el vector w y ustedes observen cómo este vector w, cuando toma el valor de 1, se encuentra aquí precisamente sobre el plano. Efectivamente hay ortogonalidad, hay perpendicularidad entre ambos vectores. Con k igual a 1 del ejercicio anterior, pues el vector w se encuentra sobre el plano y forma 90 grados con u. Vean cómo moví el deslizador y el vector salió del plano, w salió del plano. Y cuando llega a menos 3, ahí, pues ahí pueden observar cómo efectivamente el vector nuevamente está sobre el plano y forma 90 grados con u. Ahí es donde lo podemos ver de mejor forma. Casi no se nota el plano, precisamente porque como está de canto, se ve nada más como una recta. Pero efectivamente, el vector se encuentra sobre el plano y por lo tanto es perpendicular al vector u.